¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el campo de batalla una vez que la guerra termina y los ejércitos se retiran? No queda solo un silencio inquietante, la victoria no es el final, sino el comienzo de una labor sombría y brutal. Entre cuerpos, escudos rotos y el eco de los heridos, la legión romana enfrenta su siguiente batalla: dar descanso a sus caídos, salvar a los heridos y rescatar cada fragmento valioso. Acompáñanos en un viaje al día después de la batalla, donde los restos de la contienda revelan tanto del honor como de la dureza de Roma. ¿Qué secretos guarda el campo de batalla tras la lucha? Cuando el tumulto de miles de soldados se apacigua y el bullicio de la batalla se convierte en un profundo silencio, el terreno que antes albergaba vida y dinamismo se convierte en un inquietante panorama de muerte. El caos que predominaba en el campo se desvaneció, dejando atrás un paisaje sombrío y desolador. Los únicos sonidos que rompen este silencio son el graznido esporádico de los cuervos y los lamentos lejanos de los heridos, que luchan por aferrarse a la vida en medio del horror. El aire se inunda con el nauseabundo olor de la descomposición, mientras los buitres planean en círculos, aguardando con ansias su macabro banquete. Entre los cuerpos de los soldados caídos, se encuentran escudos dispersos, armaduras desgastadas, lanzas quebradas y estandartes abandonados, que representan el orgullo y la fuerza de quienes una vez los portaron, ahora reducidos a restos. Sin embargo, no todos han dejado el campo de batalla. A medida que el crepúsculo se instala, emergen sombras en el campo de batalla, figuras que aún visten uniformes militares. Sin embargo, no son meros carroñeros ni soldados rezagados en busca de sus camaradas. Se trata de equipos especiales, asignados para restaurar el orden en esta escena desoladora. La victoria puede haber sido proclamada, pero surge la pregunta: ¿qué ocurre después de la contienda? La limpieza tras la más salvaje de las celebraciones no se asemeja a recoger botellas vacías y vidrios rotos, aquí se enfrentan a cadáveres y heridos. La prioridad inicial es localizar a los heridos, cada segundo es crucial. Aquellos que aún tienen posibilidad de sobrevivir deben recibir atención inmediata. Si están en condiciones de moverse, se les cura en el lugar antes de ser trasladados en camillas o carros hacia el hospital de campaña. Allí, los médicos hacen lo que pueden, aunque la realidad de la antigüedad limita sus opciones. A menudo, la recuperación depende más de la suerte que de avances en la medicina. En el mejor de los casos, estos soldados necesitarán semanas, incluso meses, para recuperarse y volver a la lucha. Mientras tanto, los oficiales enfrentan su propia tarea sombría: contabilizar las pérdidas. Cada centuria y cada cohorte informan sobre el número de muertos y heridos, esforzándose por identificar a cada soldado caído. Cada escudo perdido y cada pilum roto representan un golpe a la fuerza de la legión, y cada soldado caído es una pérdida que debe ser reemplazada, un proceso que consume tiempo, dinero y capacitación. Todo debe ser meticulosamente registrado y comunicado a los superiores. Sin embargo, el trabajo no se detiene en la atención a los heridos, también surge la cuestión de los muertos, una tarea que no es sencilla. Como dijo un antiguo sabio, un guerrero tiene el deber de asegurar que sus caídos reciban un entierro digno, independientemente de si ha triunfado o fracasado en la batalla. Este ritual no solo es una muestra de respeto hacia los difuntos, sino que también es vital para la moral de los vivos. Si los soldados ven a sus compañeros descomponiéndose en el campo de batalla, ¿qué mensaje recibirán? ¿Pensarán que enfrentarán la misma suerte si caen? ¿Creerán que nadie se preocupará por ellos? Por ello, es imperativo que la legión se asegure de que se realicen entierros apropiados para mantener el espíritu de sus tropas. Sin embargo, en tiempos de guerra, cuando los cuerpos se acumulan sin tregua, no siempre es posible realizar entierros individuales. Las fosas comunes o las cremaciones suelen ser el estándar en estas circunstancias. Claro, los oficiales de alto rango, como centuriones y generales, reciben un tratamiento especial. A menudo, se les dedica una ceremonia en el propio campo de batalla, con la presencia de todo el ejército como testigo. La forma en que un comandante es enterrado revela mucho sobre el respeto que el ejército profesa hacia sus héroes caídos. Algunos líderes, como las legendarias figuras caídas en el bosque de Teutoburgo, fueron honrados con monumentos, grabando sus nombres en piedra para la posteridad. ¿Y qué sucede con los enemigos heridos?
La respuesta varía. A veces, si provenían de una cultura considerada civilizada, podían ser capturados, tratados y luego destinados como esclavos o, en el mejor de los casos, ser intercambiados por prisioneros romanos. Sin embargo, esta práctica no siempre era la norma. Los enemigos de Roma, especialmente aquellos considerados bárbaros, solían enfrentar un destino mucho más severo. A los heridos se les dejaba perecer en el campo, sus cuerpos expuestos a la intemperie. Sin embargo, si un líder enemigo era capturado, se convertía en un botín de gran valor para Roma, aportando no solo prestigio sino, en ocasiones, también un lucrativo rescate en oro o tierras. Una vez que los heridos y los muertos reciben la atención debida, los artesanos y herreros de la legión toman el relevo. Su misión es reparar todo lo posible, armaduras, escudos y espadas. Los soldados a menudo vuelven al campo de batalla para recuperar sus propios equipos o recoger armas y protecciones de los cuerpos enemigos. Los romanos no desaprovechaban nada, cualquier elemento recuperable era bienvenido. Incluso las armas y armaduras del enemigo eran conservadas, destinadas a usos específicos o repartidas en momentos críticos cuando los recursos escaseaban. Pero esto no termina ahí, también había cazadores de trofeos que merodeaban por el campo de batalla en busca de premios. Cada arma, pieza de armadura o estandarte recogido del campo de batalla era tratado como un valioso trofeo de guerra. A menudo, estos objetos terminaban adornando templos o embelleciendo las villas de los patricios romanos. Los verdaderos botines, aquellos objetos de alto valor, eran resguardados por equipos especiales de la legión. Oficialmente, todo lo que permanecía en el campo pertenecía al general, quien tenía la autoridad para decidir cómo se distribuiría el botín. Sin embargo, era difícil resistir la tentación, aunque se esperaba que los soldados se abstuvieran de apropiarse de cosas por su cuenta, muchos intentaban llevarse algo a escondidas. Pequeños objetos, como joyas, armas u otras baratijas de valor, se ocultaban de la vista de los oficiales. Algunos afortunados incluso tropezaban con lujosos hallazgos, como sillas de montar ricamente ornamentadas o muebles de las tiendas enemigas, lo que añadía una dosis de emoción al saqueo discreto del campo de batalla. El desafío estaba en esconder cualquier objeto de valor y llevarlo discretamente al campamento, y eventualmente, a casa. En ocasiones, el general permitía que los soldados saquearan libremente como recompensa al final de una campaña, pero este gesto era poco frecuente, ya que fácilmente podía provocar disputas entre las tropas. Después de todo, ¿cómo podría ser justo que uno arriesgue la vida mientras otro se beneficia del botín? Y, recordemos, el ejército romano era célebre por su disciplina, por lo que cualquier indicio de descontento era sofocado sin demora. Al final, el proceso de limpiar el campo de batalla tras la lucha era una prueba significativa para la legión. La forma en que el ejército afrontaba esos momentos difíciles revelaba mucho sobre su fortaleza y moral. Para los soldados, también era una oportunidad en la que cada elección podía significar tanto la muerte como una ganancia extra, ya que la guerra recompensa a aquellos que saben sacar partido del momento. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje sombrío al día después de la batalla. Si te ha parecido interesante descubrir lo que ocurre en el campo tras el clamor de la guerra, no olvides suscribirte para más contenido sobre la vida y los retos de la Legión Romana. Dale like, comenta qué tema te gustaría ver en el próximo vídeo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Y, ojo, si no comentas, podría ser el siguiente en enfrentar a los cuervos y buitres que acechan el campo de batalla.